hablemos del artículo 98 del Código de Comercio. El Código de Comercio me define que cuando se constituye una sociedad se hace a través de un contrato, ¿sí? Y se habla del contrato de sociedad. Me imagino que ustedes han escuchado el término estatutos sociales, ¿sí? Cuando se hace la constitución de una sociedad. ¿Sí lo han escuchado anteriormente? Claro que sí. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de este artículo 98 que nos define el contrato de Oscar sociedad? Santana. Oscar Santana, autor. Ok, Santana. ¿Contrato de sociedad? Artículo 98. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Artículo 98. Ok, entonces miramos que es un contrato. Entonces, dentro de un contrato, siempre va a participar más de una parte. Es decir, mínimo van a haber dos partes. Entonces, en este caso, nos dice aquí el artículo, dos o más personas. Ahora, estas personas pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas, o pueden ser personas naturales y personas jurídicas, quienes conformen una sociedad. Entonces, cuando empezamos a analizar más a fondo este artículo 98, donde nos define qué es ese contrato de sociedad, este documento es un acuerdo de voluntades. Y en este acuerdo de voluntades las partes previamente han, digamos, como dialogado sobre cuáles serían los parámetros sobre los cuales van a desarrollar este acuerdo. Y el artículo 110, que lo vamos a ver más adelante, pues nos menciona como unos mínimos, unos requisitos mínimos que debe tener este acuerdo. Pero esos requisitos mínimos que debe tener este acuerdo no son los únicos. O sea, las partes pueden ir mucho más allá de lo que exige el artículo 110, donde el artículo 110 nos dice que los estatutos deberán contener, y nos da 14 numerales, con lo mínimo que debe contener ese documento de constitución. Este documento de constitución es donde se está materializando lo que los doctrinantes llaman como el animus societatis. Y el animus societatis no es más que esa posibilidad que tienen estos integrantes o estas personas de permanecer, o la vocación de permanecer unidos, ¿sí? De que trabajen mancomunadamente por unos, digamos, por unas metas afines, por unas metas conjuntas. No es que cada socio va a tirar por su lado y entonces va a ver cada uno qué provecho saca la sociedad. No. En el animus societatis se busca que mantengan esa intención, esa voluntad de permanencia dentro de la sociedad, es decir, de estar asociados, de estar unidos, desarrollando una finalidad de forma conjunta. Este animus societatis es algo, digamos, si lo dijéramos como uno de los elementos esenciales en el contrato de sociedad. ¿Ustedes ya vieron contratos civiles? Señor, estamos bien. Bueno, ¿quién me recuerda cuáles son los elementos esenciales del contrato? O sea, cuando ustedes vieron los contratos civiles, debieron ver, bueno, los elementos esenciales. Todo contrato debe tener los siguientes elementos esenciales y se los mencionaron. Tan. A ver, ¿quién se acuerda de cuáles son esos elementos esenciales del contrato? Hola, profe, buenas noches. Pero ¿qué tipo de contratos? ¿Un contrato de general. trabajo? No, Bueno. Por eso hablo de contratos civiles en general. Ah, ok. Profe, ¿me escuchas? Qué pena, Sí, estaba hablando, pero no. escuchando.
Ah, bueno, porque bueno, en ese caso están los tres elementos que en ese aspecto nosotros, bueno, recuerdo, es el tema de la retribución o remuneración del servicio, Bueno, pero eso la es prestación laboral. del servicio. Por eso dije civil. Gusto, consentimiento, Ah, objeto, A ver, Lina. la capacidad legal de las partes también. Tienen que ser Otra vez, capaces. Lina. Lina Marcela, otra vez. A Buenas ver. noches. El consentimiento, pues tiene que Ajá. haber una voluntad de las partes, tiene que tener un objeto Mm, y también pues estas partes tienen que tener capacidad. Eso. ok. Debe haber, como lo dice Lina, muy bien, Lina, un acuerdo de voluntades que al exteriorizarlo o manifestar ese acuerdo de voluntades se va a entender como ese consentimiento. Es decir, cuando se ponen de acuerdo con esa manifestación, exteriorizan lo que están pensando o lo que internamente han decidido, lo exteriorizan. ¿Ok? Hay una capacidad. ¿Cómo determinamos la capacidad en un contrato, digamos, civil? ¿Cómo se determina la capacidad de las personas? Que sean mayores de edad, que Que las personas no no, estén que las personas no estén impedidas por la ley, profe. sí, lo La establece en la capacidad se ley. determina según las leyes comunes, o sea, el Código Civil, por la mayoría de edad. Se presume que todas las personas mayores de edad tienen capacidad, ¿ok? Con algunas excepciones o algunas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones a esa regla general que establecen las leyes comunes? Lo que el Código Civil definía, y ya explico por qué lo hablo en pasado, definía como esa interdicción que el juez podía declarar, ¿sí? O sea, aparte de los menores de edad, pues no tendrían capacidad por no haber alcanzado la mayoría de edad, las personas declaradas interdictas, que tenían una interdicción declarada judicialmente, o sea, por el juez, también carecían de capacidad para celebrar los actos. Y ahora explico por qué hablo en pasado. ¿Cuáles son esas interdicciones que establece el Código Civil? Y digo que establece porque todavía no ha sido modificado, no ha sido derogada esta parte, pero ya no aplica. Establece la interdicción por demencia, es decir, las personas que sufren de locura, de los que nosotros conocemos coloquialmente como los locos, y las personas que han sido declaradas interdictas por disipación. ¿Qué es la disipación? La disipación es poner en riesgo los bienes propios o los bienes de la familia, patrimonio de la familia, por situaciones como la ludopatía, o sea, la adicción al juego. Entonces las personas que son adictas al juego, pues desarrollan un nivel de disipación. Entonces toca acudir ante el juez para que el juez declarara la interdicción por disipación. Pero el juez es el que declaraba que la persona era interdicta y le nombraba un guardador para que ese guardador realizara todas las actuaciones o celebrara todos los contratos en nombre de esa persona. Digo que pasaba porque la ley 1996 de 2019, no sé si ya la han escuchado, esta norma acabó con la figura o con la institución de la interdicción en Colombia. Entonces, según esta norma, ya no hay interdictos. Otras personas... Adjudicación de apoyo judicial. Sí, claro que está pendiente de la reglamentación por parte del Gobierno Nacional. El Ministerio de Justicia todavía no ha sacado la reglamentación. Están en mora. Y ya pasaron más de los 6 meses que estableció el legislador. De eso va por más de un año. Entonces, además de esa interdicción, también se consideraba que no tenían capacidad aquellos sordomudos que no pudieran darse a entender por sí mismos. Y lo explico. Ustedes conocen los sordomudos, ¿sí? Una cosa es la sordera y otra cosa es la mudez, ¿sí? No poder hablar, no poder darse a entender. Entonces, hay sordomudos que pueden darse a entender por sí mismos y no necesitan de un intérprete para poder darse a entender. Esos sordomudos tendrían capacidad, pero aquellos sordomudos, es decir, la mayoría,
de los sordomudos que necesitan un intérprete. ¿Cuál sería el intérprete? Esa persona que se pone ahí al lado con lenguaje de señas y entonces hace las veces de traductor, o sea, de intérprete entre estas dos partes. Entonces, quien necesita de ese intérprete es una persona que se considera que no tendría capacidad legal, ¿ok? Para celebrar por sí solo los contratos. Entonces, la ley 1996, ¿qué dice? Desaparece del ordenamiento jurídico la figura de la interdicción en Colombia. Entonces habla del personal de apoyo. O sea, esas personas van a tomar sus decisiones directamente sin que medie una decisión judicial que diga que no pueden celebrar directamente el contrato, sino a través del representante. Entonces, al final, ¿qué es lo que se buscó en la 1996? Que estas personas puedan tomar sus propias decisiones acompañados por un personal de apoyo, es decir, por alguien cercano que tendría la capacidad de asesorarlos, explicarle y hacerle entender pues las decisiones que tomarían. ¿Ok? Entonces, por eso la ley 1996 se habla que desaparece, con esta norma, desaparece la interdicción. Esas son las reglas generales frente a la capacidad. Entonces, se consideran plenamente capaces todas las personas mayores de edad. ¿Sí? Ahora, llevándolo nosotros al contrato de sociedad, entonces aplicaría esta regla general. ¿Quiénes podrían celebrar este contrato de sociedad? Pues primero, todas las personas que fueran plenamente capaces podrían celebrar este contrato de sociedad siempre y cuando haya un mutuo consentimiento, es decir, haya un acuerdo previo de voluntades entre ellos, donde están poniéndose de acuerdo cuáles serían los términos o cuáles van a ser los términos de este negocio jurídico donde están poniéndose, digamos, con una finalidad de desarrollar una labor conjunta. Esa sería entonces ese acuerdo de voluntades, la capacidad, como ya lo mencioné, de las personas, tener un objeto lícito. ¿Cuál sería el objeto lícito? Pues constituir una sociedad para desarrollar una actividad en base a lo que dice el artículo 98 del Código de Comercio. El objeto sería lícito, es decir, estaría permitido por la ley desarrollar ese objeto contractual. Causa lícita, que es otro de los requisitos del contrato. Entonces, una causa lícita, es decir, se están estableciendo por escrito a través de la formalización o de la solemnidad con el nacimiento de esta persona jurídica, diferente a quienes la conforman, o se está materializando la finalidad de ese contrato. Esa sería la causa lícita, es decir, la forma como lograrían el objeto, ¿sí? Ese objeto lícito que sería desarrollar esas actividades para las cuales se están asociando o se están uniendo. Hay unos doctrinantes con los cuales yo me identifico que mencionan incluso un quinto elemento esencial dentro de un contrato y es la buena fe. La buena fe se presume y la mala fe se demuestra, dice un adagio en derecho. Entonces, se considera que un elemento esencial de los contratos también es la buena fe. ¿Y por qué la buena fe es un elemento esencial dentro del contrato y máxime dentro del contrato de sociedad? Porque las personas no van a ir a unirse con quienes no confían para desarrollar mancomunadamente una actividad, ¿cierto? Es decir, debe haber un nivel de confianza, debe haber un nivel de conocimiento para poder establecer unos acuerdos sobre los cuales desarrollar un proyecto. Porque al final, ¿qué es hacer una sociedad o cuál es la finalidad de constituir una sociedad? Desarrollar un proyecto de vida de forma conjunta por un tiempo largo, ¿sí? Ustedes van a ver en el artículo 110, después lo miraremos más adelante, que nos habla que la sociedad debe tener una duración. O sea, ese acuerdo va a estar delimitado en el tiempo.
pero la finalidad es que va a realizar este acuerdo en el largo plazo, ¿sí? No es que van a ponerse de acuerdo, bueno, vamos a constituir una sociedad solamente por un año o 2 años, o solo mientras desarrollamos esta labor, este objeto. Al menos que la finalidad de la sociedad sea el cumplimiento de un contrato de promesa previamente celebrado entre esas partes. Y pongo un ejemplo. A veces cuando se participa en una licitación, una sola empresa no cumple con todos los requisitos que se exigen en esa licitación. Habrán algunos requisitos que cumple y otros que no cumple. Entonces, los otros que no cumplen, sí los cumple otra empresa. Entonces, los dos, si se presentan de forma conjunta, pueden lograr cumplir con todos esos requisitos. Y en medio de esa situación pueden decir, bueno, entonces constituyamos una empresa, una sociedad futura, si logramos Unión ser temporal. beneficiario de esta licitación. Entonces ahí sería diferente la película. No, pero la unión temporal no sería una sociedad. Ahí sería diferente porque entonces ese objeto estaría, digamos, limitado en el tiempo a la duración de esa obra o ese contrato en el cual salieron beneficiados. Pero esa es la excepción, digamos, como esos son los casos muy mínimos en los cuales sucede. En el mayor de los casos o en la regla general indica que cuando las personas se asocian, cuando crean esta sociedad, están pensando en un proyecto a largo plazo. No están pensando en algo a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, por eso dentro de toda esa etapa de consolidación de una sociedad o de una empresa en Colombia, se habla de esa etapa, digamos, como previa a la conformación de la sociedad, de la cual hablaré ahora, y esta parte de cuando ya se ha constituido la sociedad. Entonces, dentro de esos contratos, dentro de esos elementos esenciales del contrato, si lo llevamos al contrato de sociedad, además de eso, debe tener otros requisitos adicionales como es el animus societatis, esa intención de permanecer unidos, de permanecer asociados, esa vocación de mantenerse juntos, de poder seguir desarrollando ese objeto o esa finalidad para la cual lograron asociarse por un tiempo indefinido. Una de las causales que se invoca después, cuando ya alguien quiere salirse de una sociedad, es que ya perdió el animus societatis o la affectio societatis, como algunos otros le llaman. ¿Y qué es esa affectio societatis? Esa affectio societatis es como la intención de mantener esa sociedad, de querer seguir en esa unión. ¿Qué termina siendo una sociedad? Un contrato de sociedad termina siendo como un matrimonio. Saben cuándo inicia, pero no cuándo finaliza. O alguien podría decirme que cuando se está casando, cuando está celebrando el contrato de matrimonio, porque el matrimonio es un contrato como tal, cuando está celebrando el contrato de matrimonio ya está pensando en cómo va a ser el divorcio. ¿No, verdad? No, señor. Nadie se casa pensando eso. De pronto ustedes dirán, bueno, ¿y entonces dónde queda cuando la persona, uno de los dos contrayentes antes de celebrar el matrimonio, le dice a la otra parte, oiga, celebremos un acuerdo prenupcial, conocido como capitulaciones matrimoniales? Y entonces se está poniendo una serie de consideraciones antes de celebrar el contrato de matrimonio para que en el evento que se llegue a terminar ese matrimonio se apliquen determinadas reglas que se establecieron antes del matrimonio. ¿Sí? De pronto no se les ocurrió, no pensaron cuando hablé de la comparación del contrato de matrimonio versus el contrato de sociedad, de qué sucedía con las capitulaciones matrimoniales. Me imagino que han escuchado las capitulaciones matrimoniales, ¿o no? Sí, sí, señor, sí las hemos escuchado. Bueno,
¿Cómo se entienden las capitulaciones matrimoniales? ¿Cómo operan? Profe, pues lo que entiendo de eso es que si yo me voy a casar, por ejemplo, con mi pareja, pero yo tengo, no sé, unos bienes, ¿sabes lo que he escuchado coloquialmente? Yo tengo unos bienes, soy dueña de algunas cosas que las conseguí antes de ese matrimonio, antes de estar con esa persona, y quiero que de alguna forma, como salvaguardar ese patrimonio, por decirlo así, pues que me case con esa persona y llegue a suceder que nos divorciemos, pues digamos, esos bienes estén como asegurados, que no entren dentro, digamos, de la liquidación o cosas así. Creo que es eso. Bueno, sí, eso es, digamos, como la idea básica, pero ahora miramos. Dime, Catherine. Hola, profe. Bueno, yo entiendo las capitulaciones como el tema del blindar, obviamente, los activos que yo tenga respecto a lo que yo haya conseguido con anterioridad. Sí, en el momento que se llegue pues a haber una unión marital de hecho o que haya un matrimonio, pues la idea es que antes que se declare bueno, se lleve esa celebración, pues yo ya tenga celebrado ante una notaría un tema de capitulaciones para proteger mi capital. Bueno, aclaro. Unión marital no es sinónimo de matrimonio. Son dos cosas diferentes. Y Profe, ahorita perdóname, explico. pero yo tengo una duda. Imagínate que precisamente, bueno, hace muchos años, hace como 3 años, decían que el hecho de que uno no tuviese, por ejemplo, porque, bueno, voy a hablar de un caso puntual, se presentó la situación de que independientemente de la persona, después de los 2 años, no se, bueno, hubo convivencia y demás, pero Sí, como esa pero ahora persona no explico la firmó. diferencia. Ahora explico la diferencia. Ah, ok. De hablar de una figura y Ah, ok, luego profe. explico la otra, ¿vale? Ah, ok. ¿Ibas a decir algo, Adriana? Sí, profe, pues lo que yo entiendo que las capitulaciones matrimoniales son pues, los bienes o las propiedades que, digamos, hacen parte de la sociedad conyugal o las que se excluyen. Es lo que Bueno, he entendido sobre las capitulaciones matrimoniales. las Creo que en la capitulaciones, sociedad es algo actual. las capitulaciones, las capitulaciones matrimoniales se celebran antes de el matrimonio, no después, antes. ¿Qué se busca con las capitulaciones? No es lo que a veces ustedes ven en las novelas, especialmente en las novelas de la franja de la tarde, que muestran, ay, que el tipo rico y entonces la niña pobre y entonces la familia del tipo le dice que tiene que la muchacha firmar unas capitulaciones porque va por el interés económico, entonces cuando se divorcien tiene que darle parte de los bienes de él, ¿sí? Sobre los cuales no trabajó. Esa es como la idea que nos venden. Pero realmente cuando nos vamos al Código Civil, el código habla de que cuando yo establezco unas capitulaciones, es decir, yo tengo estos 3 bienes, digamos, tengo estas 3 casas, estos 3 bienes raíces, antes de casarme, entonces yo digo, bueno, de estos 3, yo voy a aportar uno a la sociedad que se va a conformar con ocasión del matrimonio. Al aportar uno, estoy automáticamente excluyendo los otros 2. Ahora, si ustedes van a la notaría, me perdonará si aquí alguno trabaja en la notaría, pues el asesor jurídico, si usted va y le dice, mira, yo tengo 2 casas y yo quiero hacer unas capitulaciones excluyendo esas 2 casas. Eso sobra. Pero como el notario es como los bancos, ¿sí? Cobra por todo, entonces no está de más y la hace. Pero la finalidad es que en un matrimonio se conforma la sociedad conyugal a partir del matrimonio. ¿Y qué significa eso en castellano? Que desde que se casaron, de ahí en adelante, lo que consiguieron ambos entró a la sociedad conyugal y en caso de un divorcio, al finalizar el contrato de matrimonio con el divorcio, hay que liquidar esa sociedad conyugal y se reparten tanto los activos como los pasivos. Es decir, lo que se adquirió más las deudas que se adquirieron en ese tiempo se reparten por partes iguales. Palabras más, palabras menos, esa es la finalidad del contrato. Entonces, cuando yo hablo de una
capitulaciones, estoy diciendo, yo voy a aportar de estos bienes propios que tengo antes de el matrimonio, yo voy a aportar esto y excluyo esto. Pero si yo no voy a aportar nada, yo no tengo por qué hacer unas capitulaciones. O sea, si yo tengo dos propiedades y yo me voy a casar, yo me puedo casar perfectamente y yo no tengo por qué hacer ningún tipo de estipulaciones, de capitulaciones, porque es fácil demostrar que esos bienes inmuebles fueron adquiridos antes del matrimonio y cualquiera lo va a entender por qué. Basta simplemente con que comparen el certificado de tradición y libertad, donde va a aparecer la fecha en la cual yo adquirí el predio, y lo compare versus el registro civil de matrimonio, la fecha donde yo contraje el matrimonio, que fue posterior a la fecha en que compré. Entonces, ahí eso no entra, ese bien no va a entrar en el eventual divorcio. ¿Ok? Ok, que todos de pronto ustedes pensarán, bueno, pero la otra parte puede optar por gananciales. Sí, pero los gananciales no es como ustedes están pensando, porque de pronto ustedes estarán pensando, bueno, cuando se casaron, el bien valía 100 pesos. Y cuando se divorciaron, ya el bien valía 200 pesos. Entonces, como ella optó por gananciales, se divide. Entonces, si vale 200, 100 y 100. Matemáticamente, no es así. Porque al momento de irme a gananciales, entonces, si vale 100 al momento de celebrar el contrato del matrimonio, cuando me voy a divorciar, aumentó, entonces ya vale 200. ¿Cuánto fue el incremento? Ah, es que el incremento o lo que debería haberse ganado es sobre ese incremento que hubo en el patrimonio, más no es que se va a repartir por mitad de lo que vale. Ah, entonces no van a ser que los 200 se reparten 100 y 100, sino que se ganó 100, entonces estos 100 son los que dividiríamos 50 y 50. Entonces recibiría solo 50 y no 100, ¿ok? En el caso que se fuera por gananciales. Eso es lo que a veces no se entiende de esta figura de las capitulaciones. Ahora, le respondo a Caterín lo que decía hace un rato. La unión marital, si bien es cierto, la ley 54 del año 90 estableció que habían unos derechos patrimoniales para las parejas que cumplían con unos requisitos. Antes del 90 eso se llamaba concubinato. Aquí y en todo el mundo eso se llama igualito. Entonces, en la ley 54 del 90, lo único que hizo el legislador fue decir, si las personas cumplen con estos requisitos, el juez va a declarar que existió una unión marital de hecho. Como consecuencia de esa declaración, entonces se va a proceder a liquidar la sociedad patrimonial conformada por esas dos personas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que puso la ley 54 del 90? Primero, que tenían que convivir más de 2 años y que tenían que no tener impedimentos para casarse. ¿Qué significa? Ser ambos solteros. Entonces, si vivieron, pero nunca la declararon, la unión marital, como sucede en la mayoría de los casos, nunca fueron a ningún centro de conciliación para declarar la unión marital, se pelearon, cada quien cogió por su lado, entonces tiene una de las dos partes, tiene que acudir a un centro de conciliación y solicitar una conciliación para declarar la unión marital como un requisito de procedibilidad. Entonces, hicieron la conciliación, no se pusieron de acuerdo. Esta conciliación debió hacerla dentro del año siguiente a la separación. Si pasó más de un año, le prescribe el derecho, ya no puede ir ante el juez a solicitar esta declaración de unión marital. Entonces, fíjense que tiene que intentar agotar requisito de procedibilidad, una conciliación. Después tiene que ir ante el juez y demostrar, con diferentes pruebas, demostrar que cumple con los requisitos que estableció
el legislador en la ley 54 del 90 para que después de haber cursado el proceso, el juez en la sentencia declare que existió la unión marital. Entonces, fíjense que eso es un camino largo. Eso no es automático. Ah, ya 2 años conviviendo bajo el mismo techo, igualito que el matrimonio. No, señores, no es igualito. Entonces, cuando se logra la declaración, ahí mismo es cuando el juez va a declararla disuelta y viene la liquidación para que se repartan lo que haya. ¿Ok? Mientras que en el matrimonio es diferente. En el matrimonio, cuando hay un divorcio, ¿qué es lo único que tiene que invocar alguna de las partes cuando acude al juez a presentar el divorcio? Lo único que debe hacer es probar que existe un matrimonio. ¿Y cómo lo prueba? Con el registro civil de matrimonio. No importa si el matrimonio fue celebrado por algún rito religioso. Todos los matrimonios deben quedar en el registro civil. O sea, ir a una notaría y que se haga el registro civil de matrimonio o en la registraduría. No importa si se casaron por el rito católico, por alguno de los ritos protestantes, por lo que sea, en lo que vale es el registro civil de matrimonio. Ahora, que en el registro civil de matrimonio vayan y lleven la partida eclesiástica del respectivo rito religioso como soporte, bueno, eso es otra cosa, pero el efecto legal se lo da es ese registro civil de matrimonio. Entonces, lo único que va a demostrar esa persona que acude ante el juez es aportando ese registro civil de matrimonio que están casados. Con eso demuestra que están casados. Mientras que, fíjense, si se van por el lado de la unión marital, toda la vuelta que toca dar. Ahora, cuando las personas van a la notaría y hacen una declaración extrajuicio, que vale como 20.000 pesos, las notarías no llevan un registro de esa vaina. O sea, eso no es un registro civil. Como que ustedes van y los que tengan hijos van a una notaría y consultan por la fecha de nacimiento, la fecha en la que lo registraron, y si no se saben el número del folio, buscan en el libro y ahí les va a aparecer el registro civil, ¿sí? Y le sacan la respectiva copia que necesitan. Acá no. Cuando uno hace una declaración extrajuicio, si se le perdió ese papel, se jodió, porque eso no queda ningún respaldo en la notaría donde se hizo el documento. Entonces, a veces las personas cuando hacen esa declaración extrajuicio en una notaría piensan que eso queda como si fuera un registro civil y que después van y piden copia. Si se le perdió, se fregó. Entonces, tendrían que probarlo. Ahora, otra cosa, el hecho de que las personas tengan hijos en común no significa que vivan juntos y que tengan una unión marital, porque hay parejas que pueden tener hijos en común y cada quien vive en su casa. Eso no demuestra convivencia. Entonces, todo eso como para que lo analicen, que no es igual una figura a la otra y que no son sinónimos. Entonces, retomando el tema del contrato de sociedad, este contrato debe mantenerse esa affectio societatis, es decir, esa intención de permanecer en esa asociación, en esa comunidad, ¿sí? De estar unidos, de mantener, digamos, la intención de continuar con esa finalidad, con ese objeto para el cual se crearon. El día que alguno perdió la affectio societatis, es decir, ya no quiere permanecer en la sociedad, no está obligado a permanecer en contra de su voluntad. Entonces puede perfectamente salir de la sociedad. ¿Y cómo saldría de la sociedad si este es un contrato? En un contrato, cuando una de las partes quiere irse, puede entonces suceder diferentes cosas. Pongamos un ejemplo. Cuando se celebra un contrato y una de las dos partes se quiere ir, pueden ambas partes de común acuerdo dar por finalizado el contrato. ¿Sí? Ahora, llevémoslo al tema de la sociedad. Entonces, pueden las partes decir, bueno, entonces acabemos, liquidemos la sociedad. Y al liquidarla, desaparece la persona jurídica como tal. Esa es una posibilidad, pero no es la única. Otra posibilidad es, dependiendo el tipo societario, de lo que vamos a ver en clases posteriores, donde la ley exige un mínimo
de socios, al irse un socio, tiene que hacer una cesión de la participación que tiene. Y cuando hablo de la participación, puede ser acciones, cuotas sociales o partes de interés. Entonces, al irse de la sociedad, debe hacer una cesión de la participación que tiene. Y esta cesión se la puede hacer a alguien que sea de ahí de la sociedad. Es decir, esto se llama un derecho de preferencia. Tiene que preferir a quienes están ahí. Pero si, digamos, el tipo societario dice que deben ser mínimo 2 socios y hay 2 socios y uno se quiere ir, la sociedad no se puede quedar con un solo socio. Entonces, ¿qué tendría que hacerle? Hacerle la cesión a un tercero, a otra persona que no hace parte de la sociedad para que entre a reemplazarlo. Esa cesión sería otra forma de materializar la pérdida de la affectio societatis, es decir, de la finalidad o de la intención de mantenerse dentro de la sociedad. Esta cesión debe hacerse por escrito. Ahora, hay unas formalidades, las cuales miraremos más adelante en cada tipo de sociedad, qué reglas establece cada tipo de sociedad frente a esta formalidad de la cesión. Ahora, en cuanto a esta affectio societatis, es la base, es fundamental. Sin affectio societatis no puede haber sociedad. Si lo lleváramos a una comparación con el contrato de matrimonio, ¿cuál es la finalidad o cuál es el motor de un matrimonio? ¿Cuáles creerían ustedes que fuera el motor de un matrimonio? Los hijos. Bueno, ¿y los que no tengan hijos qué? El bienestar común. El apoyo mutuo. El capital que se hace. Y si no lograron nada. Corredor, ¿qué dijiste? No, fue fallido ese matrimonio, doctor. El amor, ¿cierto? Uno piensa, el motor de un matrimonio es el amor. Entonces el día que el amor se acaba, porque se puede acabar, entonces ya no tiene ningún objeto el contrato de matrimonio, ¿cierto? Los hijos no, los hijos van y vienen, porque el vínculo contractual entre las dos personas se rompe y los hijos siguen siendo hijos. Son dos cosas diferentes. Entonces así sucede acá a nivel de la sociedad. Podríamos decir que la affectio societatis para los socios sería como en el contrato de matrimonio, para esa pareja lo fuese el amor. El motor de ese contrato fuera el amor. Si no hay amor, entonces, ¿qué vincularía el contrato de matrimonio? No habría motivo, ¿cierto? Ahora que, bueno, de pronto ustedes son más, de pronto más especialistas que yo en ese tema, de pronto digan, bueno, pero el amor va cambiando de fase según el tiempo y tal, bueno, pero el día que se pierde esa affectio societatis a nivel de la sociedad, no hay nada que hacer, graves, porque entonces, ¿cómo van a estar los dos juntos si van a considerarse, por decirlo, enemigos? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes estarían asociados con un enemigo suyo? Seguramente que no, ¿verdad? Nadie se va a asociar con un enemigo. Entonces, el día que pierden como esa afinidad, como esa visión en conjunto, pues dice, no, yo como que hago como las yucas y me abro, ¿cierto? Eso dirían los socios. ¿Alguna pregunta de la affectio societatis? Profe, yo sí tengo una pregunta. Tengo una consulta y pues quiero que me saque la duda. Cuando, por ejemplo, en una disolución de sociedad, en este caso se está declarando por ausencia de uno de los socios, ¿es posible que en el momento que uno hace la disolución se pueda también tener en cuenta el tema del enervamiento para el causal de las pérdidas? Sí, Independientemente que el socio esté o no, es que tengo una duda.
El enervamiento, bueno, te me está adelantando, pero te lo respondo rápidamente, aunque lo Ay, qué explicaré pena, más a profe. fondo. Gracias. Adelante. El enervamiento de una causal de disolución de la sociedad es subsanar la causal, ¿sí? Entonces, la ley da un término a la sociedad para decir, oiga, usted incurrió en esta causal que está en el 218 del Código de Comercio. El artículo 218 hay unas causales que son comunes para todas las sociedades, de las causales de disolución y liquidación. Pero si usted incurre como sociedad en alguna de estas causales, usted va a tener un tiempo para subsanar esa situación. ¿Ok? Eso es lo que significa el enervamiento. Ese plazo que tiene para subsanarlo. Si no la subsana, quedó disuelta y en estado de liquidación. Ok, profe. Creo que son 18 meses, ¿verdad, profe? Máximo. Eso es en las SAS. En el resto son 6 meses. En el Código de Comercio, Ah, en ok, las profe. otras sesiones son Gracias. 6. Bueno, el artículo 99 me habla de la capacidad de una sociedad. Hemos hablado que las sociedades, así como las personas, tienen unos elementos esenciales dentro de ese contrato. Y uno de esos elementos esenciales es la capacidad. ¿Quién me lee el artículo 99? Doctor, ya está acá. Capacidad de la sociedad. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan con finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Ok. Bueno, entonces, la capacidad de la sociedad está determinada por el objeto social. ¿Y qué es el objeto social? El objeto social es cuáles son las actividades que va a desarrollar esa sociedad. Es decir, cuál es la finalidad. Cuando se reunieron y establecieron desarrollar unas actividades conjuntas, entonces, bueno, ¿cuáles fueron esas finalidades? Ese es el objeto social. Entonces, el objeto social va a circunscribir qué es lo único que puede hacer la sociedad. Estoy hablando en términos generales, porque si ustedes se van al artículo 5 de la ley 1258 de 2008, que es la ley que constituyó las sociedades por acciones simplificadas, me dice que el objeto puede ser cualquier actividad permitida por la ley, cualquier actividad lícita. Esa es la excepción, pero estoy hablando de la regla general, ¿ok? La regla general que me establece el código es que el objeto social, es decir, cuáles son las actividades que va a desarrollar la sociedad, es lo que va a determinar la capacidad. O sea, hablando en castellano, lo único que puede hacer la sociedad son las actividades que se relacionaron en el objeto social. Entonces, si la sociedad dijo que se estaban constituyendo para la venta de comidas rápidas, no pueden entonces, con ese objeto social, desarrollar una actividad, por ejemplo, de venta de vehículos, ¿sí? Porque una actividad no guarda una relación con la otra, ¿ok? Entonces, cuando establecen en las actividades, es decir, a qué se van a dedicar, ahí van a determinar la capacidad que van a tener, que va a tener esa sociedad. Ahora, una sociedad dentro de su objeto social puede determinar muchas actividades, varias actividades. La ley no le va a limitar a decir, oiga, usted solamente puede decir que se va a dedicar a una o a dos actividades. No. Hay sociedades que tienen un objeto social con 15 o con 20 actividades y es válido porque ese fue el acuerdo de esos socios, de esos accionistas que iban a desarrollar todas esas actividades. Esa es la regla general, vuelvo y repito.
Si ustedes se van a la 1258, es decir, a la ley de la SAS, va a decir que puede desarrollar cualquier actividad, ¿sí? Cualquiera que esté permitida. Pero esa es la excepción. La regla general es que si la sociedad se crea para vender comida rápida, entonces podrá vender solo comida rápida. O sea, perros calientes, hamburguesa, lasañas, pizza. No podrá desarrollar esa sociedad con ese objeto de comida rápida, no va a poder desarrollar entonces una actividad como de vender un vehículo o de hacer actividades inmobiliarias. ¿Ok? Entonces, al momento de crear esa sociedad, los socios van a decir, bueno, el objeto o la finalidad es esta, hacer esta y estas actividades. Eso es lo que finalmente le va a permitir a la sociedad poder tener una capacidad para poder desarrollar su objeto, es decir, esa finalidad, esas actividades para las cuales se constituyó la sociedad. ¿Preguntas? Ahí está bien. No, señor. Bien. Ok. Ahora, si nos vamos al artículo 100, que habla de la asimilación a sociedades comerciales. Profe, qué pena, yo sí tengo una pregunta. Dime. En eso que acaba usted de explicar sobre el objeto y que el objeto debe estar relacionado con la actividad que va a desarrollar la empresa, hay unos códigos, ahorita no sé cómo. No Los recuerdo códigos cómo se SIU. Los códigos SIU. Los códigos SIU significa, esa sigla significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Ok, gracias, profe. Cuando uno escoge esos códigos, tienen que ir ligados al objeto. Uno tiene la posibilidad de escoger 4 códigos Claro. de esto, 4 actividades. Uh-huh. Entonces, la pregunta mía es, como en el objeto es amplio, el objeto puede incluir muchas cosas, esos códigos que son un poco limitados pueden ser rotativos, pero que tengan relación con el objeto. Sí, ¿Se puede hacer? claro. De hecho, cuando tú diligencias el formulario, que lo vamos a trabajar acá en clase también, el formulario del registro mercantil, que es el formulario del RUES, Registro Único Empresarial y Social, te va a dar 4 posibilidades de código SIU o actividades que están relacionadas con el objeto de la sociedad. Entonces, los socios son los que van a decir, bueno, digamos que establecieron que dentro del objeto social podían fabricar y vender al por mayor y al detal productos alimenticios para preparación de comidas rápidas. ¿Sí? Por ejemplo, que ese fueron una de las actividades, un objeto. Otra de las actividades dentro de su objeto fuera la comercialización de productos alimenticios o de comida rápida, ¿sí? Fabricada por ellos o no. ¿Qué otra actividad? Entonces ya iba una la fabricación, otra la comercialización. Son 2 cosas diferentes. Otra, la fabricación de calzado. Otra actividad, dijeran, bueno, la comercialización de calzado. ¿Sí? De ahí van 4 actividades. Otra, el giro y otorgamiento de títulos valores. Ya ahí van 5. Entonces, colocan en ese formulario del RUES en el orden de importancia que ellos le dan a la actividad. Mas no significa que las únicas 4 que ellos registraron en ese formulario sean las únicas que ellos puedan ejercer. Ellos van a poder ejercer todas las que están dentro de su objeto social. Por eso cuando nosotros sacamos un certificado de existencia y representación legal de los que pide la Cámara de Comercio, viene ahí el objeto social y lo que hace la Cámara es transcribir todo lo que dijo la sociedad y ahí lo plasma. Entonces tú vas a ver más allá del código SIU, de lo que diga en el RUT, tú vas a ver lo que diga ese certificado de la Cámara de Comercio, porque ahí es lo que va a determinarle si puede o no realizar esa actividad. Ahora, el código SIU, ¿cuál es la finalidad del código SIU?
de esa clasificación industrial internacional uniforme. Poder establecer cuáles son las actividades o agruparlas dentro de una codificación de 4 dígitos que se ha establecido previamente por parte de la DIAN, ¿sí? Frente a determinadas actividades, o las agrupa. Y, por ejemplo, hay muchas actividades que no se encuentran dentro de esa clasificación del código SIU, y lo que te dicen es, bueno, entonces coloca el código 7499, 7499, que es para cualquier otra actividad, ¿ok? Entonces, lo que hacen es simplemente en esos números o en esa codificación, es decir, yo le voy a dar prelación a ejercer estas actividades en este orden. Para mí, la principal actividad que voy a hacer de esas 5 que mencioné va a ser la comercialización de los productos alimenticios, ¿sí? Pero no significa que sea la única actividad que realice. Ahora, ese orden lo pueden cambiar, pueden cada rato actualizar el RUC y cambiarle el orden. Eso es irrelevante. Lo que interesa legalmente es que esa actividad esté registrada en el objeto social, porque es lo que va a determinar la capacidad. Al final, la capacidad no la va a determinar ese código SIU, la va a determinar lo que se mencionó dentro del objeto social. Eso es lo que va a darle finalmente la capacidad. ¿Ok? Ok, profesor, muchísimas gracias. Me acaba de resolver una duda que tenía desde hace mucho tiempo. Listo. Gracias. Bueno, voy a pasar lista rápidamente. Acuña Diana. Acuña Diana Marcela. Buenas noches. Aponte Lady Carolina. Aquí. Buitrago Ángela. Ella no está, profesor. Pero ella está viendo el curso, ¿no? Pero ella está viendo la clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Quién? Mestres. Buitrago. Buenas noches, Sí, profesor. ella sí. Ah, sí, sí, Buitrago, ya te vi. Buitrago Ángela, sí. Camaño Julio no está en esta clase, ¿cierto? No, Cárdenas, No, señor. profesor. Cárdenas José Hermes. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Castro Iván Alexander. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cifuentes William no está en esta clase, ¿verdad? No, señor. Corredor Carlos. Corredor Carlos. Él sí está. Acá, doctor. Ok. Estaba ya hace un... Díaz Diego Andrés. Presente, profe. Fernández Oscar. No, señor, él no está. Forero Jessica Viviana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Franco Héctor Fabio. Sí, señor, aquí estoy. Galeano María Cristina. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gallo Jorge Andrés. Gallo Jorge está, ¿verdad? Sí, él estaba ya hace un momento. Él estaba. Giraldo Juan Camilo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. González Manuel. No, señor. Hernández Daniel. No, Jaime Yarixa. Doc, con Jorge Andrés Gallo, qué pena. Presente, profe. Me apagó Buenas preciso noches. cuando iba a contestar. Ok, Gallo, listo. Jaime Yarixa. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. León Giovanna Andrea. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. León Adriana Carolina. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Lozano Oscar Javier.
Señor, él no está. Martínez Lina Marcela. Presente, profe. Mayorga Luis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Medellín Luz Adriana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mira Karen Stacy. Niño Ana Victoria. Karen Stacy está ahí, profe. Ella está ahí, está intentando hablar, no sé por qué no se le escucha. Ok, Karen, ya te vi, tranquila. Niño Ana Victoria. Ella también estaba hace un momento. Presente, profe. Okay. Bueno, profe, Orejuela, gracias. Sí. No dice. Orejuela May. Acá, presente. Presente. Palomo, ok. Palomo Alex. Patiño Angie Carolina. Él también estaba. Yo no entiendo por qué la gente no contesta. Ok, Pinzón Luis Arbey. Pinzón Luis Arbey. Racine. No, señor, él no está. Racine de No, no está, profesor. Ok. Derli Caterín sí está. Presente, doctor. Ok. Ramos Juan Manuel. Aquí estoy, profe. No, señor. Ramos Juan Manuel no. Robles Angie. Buenas noches, profe. Buenas noches. Rojas Valeria. Presente, profesor. Ok. Sáenz Luis Enrique. Él estaba y me comentó hace un minuto que se desconectó, profe. Listo. Santana Oscar. Aquí, doctor Luis Fernando, buenas noches. Ok, buenas noches. Serrano Carlos. No, él no está con nosotros, profe. Vargas María Fernanda. Tampoco. Barón José Santiago. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gualtero Freddy. Presente, profesor. Rojas Cristian Camilo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Inestrosa Niebles David. Inestrosa David. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Alicia. Sí, señor. Rodríguez Alicia. No, ella no está, profesor. Ok. ¿Faltó alguien? ¿Alguien que no esté en la lista? ¿Faltó alguien que no esté en la lista? Bueno, listo. Feliz noche. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ok? Hasta mañana, profesor. Listo, profe. Hasta mañana. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Hasta mañana, profe.